¿Qué tal? Bienvenidos a Lorca, bienvenidos a la región de Murcia. El pasado 11 y 12 de julio, la Ciudad del Sol acogió el Campeonato de España en edad escolar, tanto para chicos como para chicas, infantiles, cadetes, en mountain bike y en carretera. Y las pruebas comenzaron a las 9 de la mañana del sábado, con la que están viendo la salida del mountain bike femenino, una participación numerosa y desde el principio mandando a Andalucía, mandando Miriam Palacios, una chica que mostró su superioridad en el circuito de los Pilones, muy cerquita del Castillo de Lorca, del Parador, de una de las zonas más turísticas y atractivas de la Ciudad del Sol. Un circuito muy bonito, un circuito mixto, con zona, como están viendo, campo a través. También había zona de senda, como la que están pasando ahora las corredoras de Cantabria. Pero desde el principio, como estamos comentando, la andaluza Miriam Palacios, que pondría tierra de por medio, que marcharía en solitario prácticamente desde los primeros 100 metros y que muy pronto vería que, salvo avería, sería la nueva campeona de España cadete en categoría de mountain bike. El circuito perfectamente señalizado, las corredoras completando la primera de las 3 vueltas que componía su competición. Y vemos también a ciclistas de Cataluña teniendo que bajarse para superar esta zona a pie y hacer frente a la zona intermedia del circuito. De nuevo aquí tienen al dorsal número 2, a la andaluza Miriam Palacios, muy cómoda ya, pasando por la última vuelta a punto de ser campeona de España. Segunda posición, la están viendo, el dorsal 25, Mónica Varas de Madrid, también rodó en solitario con una distancia cómoda. Y esta es la imagen ya de la entrada a meta de Miriam Palacios, que se paró, levantó la bici celebrándolo. Y ahí lo tienen, campeona de España cadete en mountain bike, Miriam Palacios. Me ha ido un circuito muy bueno, me he caído la primera bajada, he ido muy nerviosa a intentar remontar y voy a la tercera y he remontado en una cuesta muy larga y me he mantenido la primera. Podio individual, recogiendo su maillot de campeona de España de manos del presidente de la Española, José Luis López Cerrón, Miriam Palacios. Segunda, Mónica Varas de Madrid. Y tercera, Luis Ibarrola del País Vasco. Por selecciones, oro para Madrid, plata para Cataluña y bronce para Andalucía. Nada más concluir esa prueba de féminas, comenzaba también a las 11:30 la prueba de los chicos, la de los cadetes. Más vueltas, más complicación, el sol ya picaba bastante porque recuerden que fue un fin de semana, el del 11 y el 12 de julio, de altas temperaturas aquí en la región de Murcia, y desde el principio mucha lucha, lo están viendo, los choques del inicio, porque era importante entrar en posiciones cabeceras en la primera entrada aquí en la senda. Y desde el principio también se fue un grupito con los más importantes, con el catalán, con Jofre Cuyel, con Raúl Flores, también con un cántabro y con el andaluz David Martín. Los 4 cumplieron juntos en la primera vuelta, pero pronto Cuyel, el catalán, ahí le están viendo el dorsal número 27, se marcharía en solitario haciendo gala de una gran superioridad prácticamente. Completó más de 2/3 de la carrera en solitario, marcando casi 2 minutos de ventaja frente al que están viendo el dorsal número 4, David Martín. Por atrás rodaba, y lo tienen, el murciano Raúl Flores, del conjunto Primaflor Orbea, que completó una buena carrera, pero que se quejaba al final de que tuvo calambres y que quizá por eso no pudo alcanzar, ahí lo está diciendo, lo están viendo, hablando a cámara con calambres, que no pudo alcanzar esa plata de David Romero, aunque bueno, ese bronce que seguro que le sabe bien, el bronce que finalmente fue la única medalla de Murcia en estos campeonatos, y Jofre Cuyel ya entrando a meta, celebrando su título, el segundo consecutivo para el corredor catalán. Al principio me ha costado un poco coger el ritmo y a la mitad de la primera vuelta, cuando he visto que cachaba una mica el que iba tirando, me he ido, he aumentado el ritmo y me he ido solo hasta el final. Aunque no se pueda tener mejor puesto, un tercer puesto representando a Murcia, increíble. De verdad, y la afición espectacular, agua, muchísimo ánimo sobre todo. De verdad, muchísimas gracias a todos.
El hotel fantástico, la federación se porta fenomenal. Muchísimas gracias a todos de verdad por hacernos posible esto. El podio del BTT masculino con Jofre Cuyel, David Martín y Raúl Flores, y por selecciones el oro fue para Cataluña, la plata para Navarra y el bronce para Andalucía. Y nada más acabar esa prueba de mountain bike, se recogió toda la infraestructura y se fue hasta la avenida de Santa Clara para las gincanas. Primero la infantil femenina y posteriormente la infantil masculina. Un circuito de prácticamente 1,5 kilómetros con muchos obstáculos en la primera mitad y con una larga recta donde sprintar y hacer buen tiempo para conseguir esas medallas en juego. Recuerden que en la gincana gana la corredora o corredor que marque menos tiempo, siempre que no se tienen los obstáculos, ya que cada fallo supone una penalización entre 5 o 10 segundos que se suma al tiempo total completado por el corredor. Por lo tanto, tan importante es ir rápido como hacerlo de forma habilidosa y cumplir con todos los obstáculos. Ahí están viendo la salida de la corredora murciana, pero finalmente el oro sería para la madrileña Nadia Lozano, que completaría sin error el circuito marcando un tiempo de 2:07. A 2 segundos finalizaría Lorena de la Fuente de Castilla y León y a 3 segundos empatadas nada más y nada menos que 5 corredoras, pero se haría con el bronce Ainara Álvarez de Asturias. Sí, esa es la repercusión de un evento deportivo de estas características, como cualquier otra que se celebre de este ámbito, ¿no? Pero sí es importante esto, que es de considerar evidentemente pues que viene mucha gente, pues no solamente vienen los deportistas, vienen las familias, los preparadores, vienen los equipos, ¿no? Se llenan los hoteles, la hostelería de Lorca, el comercio y tal, pues se beneficia, pero en Lorca gusta mucho el deporte y este tipo de pruebas la gente lo sigue, le encanta ver el deporte en las calles y creo que es lo más gratificante y lo más satisfactorio de todo. En el podio, recogiendo sus medallas, el oro para Nadia Lozano de Madrid, la plata para Lorena de la Fuente de Castilla y León y el bronce para Ainara Álvarez de Asturias. Por selecciones, oro para Asturias, plata para Madrid y bronce para País Vasco. Y acto seguido comenzaba la gincana de los chicos, prácticamente ya a las 2 del mediodía, una temperatura ya bastante alta, casi rozando los 40 grados, pero mucho público, como están viendo, una disciplina muy espectacular, poco conocida, pero que sin duda hace posible que corredores de estas categorías infantiles puedan ganar en habilidad, que al final en el futuro es algo tan importante como la fuerza para poder rodar en pelotón y ser capaces de competir en pruebas mayores. En esta prueba infantil de gincana, finalmente el oro correspondió para Gonzalo Inguanzo, que marcó un auténtico tiempazo con 1 minuto y 51 segundos, aventajando en 4 segundos a Juan José Rosal de Cataluña y en 5 al cántabro Pablo Gutiérrez.
Está siendo una competición muy atractiva, en donde hay una rivalidad tremenda. En la contrarreloj ha habido, y las diferencias son de muy poquitos segundos. Esta mañana en el BTT también ha sido una competición muy disputada y está siendo pues una competición de gran nivel, como siempre que se hacen las cosas aquí en Lorca, que gracias al ayuntamiento y a sus técnicos es una garantía no solo para la comunidad autónoma, sino también para las federaciones españolas que confían en nosotros para hacer este tipo de pruebas. En el podio, recogiendo de manos de Antonio Peñalver su medalla de oro, Gonzalo Inguanzo de Cantabria, segundo Juan José Rosal de Cataluña y tercero Pablo Gutiérrez de Cantabria. Por equipos dominó Cataluña, segundo Cantabria y tercero Asturias. Y después de un pequeño descanso para comer, para refrescarse, por la tarde, en el mismo circuito, cerquita de donde se disputaron las gincanas, comenzaban las cronos, primero por equipos y posteriormente la individual. Recuerden que cada selección cuenta con 5 corredores cadetes, pueden participar 4 en la crono por equipos y en ese caso 1 en la individual, o bien, si el seleccionador lo decide así, 3 en la crono por equipos y 2 en la individual, contando con mayor representación. Eso sí, es el segundo ciclista de cada equipo el que marcaba el tiempo en línea de meta. Extremadura, que abría la crono por la tarde, 7,5 kilómetros, la mayoría con 4 corredores, pero otros, cuidado, como hemos dicho, lo harían con 3 e incluso con 3 representantes, alguno conseguiría sacar una medalla. Más salidas, también tomando el punto de inicio de la selección de Aragón, también tienen aquí a Castilla-La Mancha, salidas para corredores también de Cantabria, que también lo hacía con 3, también la selección gallega, en definitiva, hasta 16 participantes que tomaron la salida en esta crono por equipos cadete, y ya la llegada del primer equipo, Extremadura, todos, prácticamente el 100% de los conjuntos, llegaron con tan solo los 2 ciclistas que marcaban el tiempo. Hay que reconocer que se hizo duro, el calor, también la alta velocidad, y que la mayoría quemaban a sus corredores en los 2-3 primeros kilómetros del recorrido. También ahí tienen la salida del conjunto murciano, que participaría con una buena representación con Marcos Blaya, Rubén González, Alejandro Navarro y Pedro Antonio Rodríguez. Salía Murcia, llegaba al mismo tiempo Castilla-La Mancha y posteriormente aquí lo van a tener salida de País Vasco, que tuvo un percance en la salida, tuvieron que perder unos segundos maravillosos y a pesar de ello finalizarían con la medalla de bronce a tan solo 14 segundos del oro. Plata sería para la selección cántabra, clavando el tiempo también de País Vasco. Hay que decir que tanto Cantabria como País Vasco participaron con solo 3 ciclistas y que aún así consiguieron la medalla. La llegada de ahí justo de la selección madrileña, también saliendo Valencia, pero el oro sería para los grandes favoritos, para Illes Balear, con Marcos Alejos, con Mateu Gamundi, con Matías Gornals y con Pau Llaneras, marcando los 4 un tiempo en meta de 9:40, 14 segundos mejor que Cantabria, que País Vasco y que Galicia, que se quedaba fuera del podio por centésimas. Sí, al final nos pensábamos que no, pero al final ha podido ser. Y hemos sufrido mucho, pero al final lo hemos podido conseguir. El hijo de Pau Llaneras, ya hemos visto a su padre también, que estuvo en Lorca y recogiendo el campeonato de España, Marcos Alejos, Mateu Gamundi, Matías Gornals y Pau Llaneras. Ya por la tarde, acto seguido también, seguíamos con la crono por equipos de chicas. Participarían 10 selecciones, entre ellas no estaba la murciana, ya que no se completó el cupo mínimo para tener salida, pero sí equipos como Cataluña, Andalucía, País Vasco, Galicia, Castilla-La Mancha, Aragón o incluso Cantabria. Con las aragonesas, con Castilla-La Mancha, salidas en el mismo circuito, 7,5 kilómetros, también marcaba tiempo la segunda corredora, y ahí están viendo, Cantabria, que volvió a apostar por salir con 3 corredoras, volvió a marcar un buen tiempo, al mismo tiempo también que partía Galicia, o una de las favoritas se la tienen, País Vasco. Expectación en meta, salía otro de los equipos potentes, Valencia al tiempo, que llegaba a meta Aragón, ya teníamos los primeros tiempos y esta es la salida de las futuras campeonas de España de Cataluña, las chicas que marcarían el mejor tiempo en meta, un equipo
compuesto por Natalia Fernández, Ariana Gilabert, Berta Orozco, Carla Puig y Mireia Trias. Las 4 catalanas que finalizarían con un tiempo de 11 minutos y 7 segundos, aventajando nada más y nada menos que en 14 segundos, mucho tiempo a País Vasco, y en 26 a Castilla y León, que se haría con la medalla de bronce. Al tiempo también ven llegando Andalucía, que finalmente sería cuarta a 32 segundos, y tomando la salida al conjunto de Navarra, que finalizaría sexto a 49 segundos de las catalanas. La crono de hoy ha sido muy dura, la calor nos ha matado mucho y el viento, pero bueno, los entrenos que hicimos se han visto en los resultados y nada, que nos hemos entendido muy bien, no nos lo creíamos, de verdad que hemos acabado y no nos lo creíamos ninguna, pero bueno, estamos muy contentas y el año que viene más. Alegría en la selección catalana, que se hacía con el oro, recogiendo sus medallas y sus maillots, la plata para País Vasco y el bronce para Castilla y León. Y continuaban las pruebas, se seguía también por la tarde, mismo circuito, mismos 7,5 kilómetros, aunque en este caso crono individual con 19 participantes, entre ellos el murciano Daniel Howley. Llegadas a meta ya de corredores de Cataluña marcando buenos tiempos, se veían tiempos similares, incluso más bajos a los de la crono por equipos, demostrando que las selecciones habían guardado a sus corredores más fuertes, más potentes para esta disciplina individual. Finalmente, el mejor tiempo lo marcaría un corredor que ahí están viendo precisamente del País Vasco, Xavier Azparren, con 9.46, un auténtico tiempazo, y dando por bueno también la decisión del seleccionador vasco, que apostó por tener a 3 corredores en la disciplina por equipos y a 2 en la individual, ya que al oro de Xavier Azparren sumaron también el bronce de Unai Iríbar, que acabaría a 13 segundos de su compañero de equipo. Por su parte, ahí tienen la salida de Joan Martí Benassar, también de Baleares. La plata sería para Guillermo García de Galicia, que concluiría a 9 segundos de Azparren. Más llegadas a línea de meta, corredores de Cantabria que también completaron un grandísimo realmente campeonato de España escolar, y la llegada ya para el corredor catalán, para Pol Hernández, que se quedaría pues quizá en la peor posición, en la cuarta, acabaría a 15 segundos del ganador y a solo 2 del podio del bronce de Unai Iríbar. También final para Eugenio Sánchez de la Comunidad Valenciana, que acabaría siendo sexto en la clasificación, y el murciano Daniel Howley sería séptimo a 34 segundos del ganador. Y lo tienen precisamente el lorquino muy concentrado, hizo una buena crono, pero nada pudo hacer frente a corredores de mayor potencia. Hay que recordar que Daniel es un buen escalador que también se defiende contra el crono, por lo tanto buen resultado ese séptimo lugar de Daniel Howley a 34 segundos del ganador de Xavier Azparren. Comenzaba a bajar el sol, comenzaba la gente también a sacar a los más pequeños. Antes era poco recomendable por las altas temperaturas. Hemos visto también la llegada del gallego, que hizo la plata a 9 segundos de Xavier Azparren, y ya los últimos corredores, entre ellos Joan Martí Benassar, que finalizaría finalmente quinto. Ninguno podría con el mejor tiempo de Xavier Azparren, que se proclamaría campeón de España cadete contra el crono en Lorca. Sí, la verdad, nosotros no sabemos hacer muchas cronos y bueno, pero nos gustan y por eso no estábamos muy conocidos. Hicimos una en toda la temporada, en ese caso me ganó a mí Unai y agarro todo, no toca nada más. Aquí tienen el podio, recogiendo su maillot también de manos del alcalde de Lorca, de Paco Jodar, Xavier Azparren de País Vasco, segundo Guillermo García de Galicia y tercero Unai Iríbar de País Vasco.
Última crono, última prueba del sábado por la tarde, era ya la octava prueba que se hacía en solo una jornada. Están viendo a Marina Beltrán, la murciana, una de las primeras en tomar la salida en la crono individual cadete. Como en el resto de competiciones, 7,5 kilómetros, mismo circuito para las cronos. Había favoritas como por ejemplo María Mazuela, Isabel Martín, Mayalen Aramendía, Irene Barreiros, pero finalmente sería la castellano-leonesa Isabel Martín la corredora más fuerte, que marcaría finalmente un tiempo de 11.29, un tiempo a tener en cuenta, adelantando en 3 segundos a María Salomé Mazuela de Andalucía y en 5 a Mayalen Aramendía de Navarra. Las tres han sido protagonistas a lo largo de la temporada también en la Copa de España Cadete, por lo tanto se conocían, eran corredoras a seguir y entraba dentro de los planes que estuvieran en el podio de Lorca aquí en este Campeonato de España Cadete en la disciplina contra el crono. Participarían 18 corredoras, tomando la salida de minuto en minuto. También ahí tienen a la segunda murciana en liza, que marcó un tiempo a 1.48 de la ganadora, María Gázquez, también concentrada, a punto de tomar la salida. Ahí lo tienen, comenzaban sus 7,5 kilómetros para la ciclista del Club Ciclista Roldán. La llegada para su compañera, para Marina Beltrán, también para la corredora andaluza. Ven llegando a meta también aquí a Celia Martín, que finalizó en 8º lugar, no lejos del podio, pero sí de su compañera, de María Salomé Mazuela, que sería la medalla de plata. Y salida también para la corredora cántabra, para Silvia Bárcena, finalizando en 13º lugar. Pues ha sido una crono va a ser bastante llana, en la que me he encontrado bastante bien y ha habido más aire del que pensaba, sobre todo para volver, pero bueno, las sensaciones han sido más buenas de lo que esperaba y muy contenta. Otro podio, muy contenta, saludando a sus compañeras Isabel Martín, oro, plata María Salomé Mazuela y bronce de Navarra, Mayalen Aramendía. Y nos íbamos ya al domingo, a la última jornada de estos campeonatos de España escolares de Lorca, comenzando por la primera de las 4 pruebas en línea con las que se iba a cerrar esta prueba que convirtió a Lorca en capital del ciclismo escolar nacional por un fin de semana. Y se arrancaba con la prueba de las más pequeñas, con la prueba más corta, 10 kilómetros, infantiles, mujeres, línea, una participación numerosa de más de 50 corredoras, un número a tener en cuenta en esta categoría, y una carrera muy nerviosa, de mucha velocidad, con demasiadas caídas, corredoras no acostumbradas a rodar en pelotón, y finalmente esas caídas, esos giros, también la fuerza del final sería lo que más decidiría, porque a pesar de ser solo 10 kilómetros, se trató de una carrera de auténtica eliminación, donde se trataba de sobrevivir y llegar finalmente al sprint, un sprint donde 20 corredoras se jugarían las 3 medallas. Y ahí lo tienen, distanciada, un sprint brutal de la madrileña ganadora Eva Anguela, y segunda posición para Susana Pérez, tercera para Lucía Gómez. Y bueno, fuimos casi todo el rato en pelotón, intentar atacar, pero no lo consiguió ninguna, así que se dio el sprint todo. Muy contenta, aunque poco expresiva, medalla de oro para Madrid, Eva Anguela, la plata para Susana Pérez de Comunidad Valenciana y el bronce para Lucía Gómez de Islas Baleares. Continuábamos la matinal, continuaba subiendo el calor y pasábamos a la prueba infantil masculina también, con un pelotón numeroso de prácticamente 70 corredores de casi todas las selecciones desplazadas aquí a este Campeonato de España escolar. Ya se comenzaban a ver los nervios, ahí tienen a los técnicos de Cataluña. Era un circuito similar al de las chicas, pero con un poquito más de kilometraje, con 17 kilómetros. También una prueba muy nerviosa, con menos caídas, eso sí, y en la que estaba claro que también se iba a resolver al sprint. No hubo saltos, no hubo intentos, son ciclistas
que están compitiendo en edad escolar, que no están haciendo carreras en ruta, sino más bien exhibiciones y circuitos, y por lo tanto para muchos era la primera ocasión en la que se enfrentaban a un pelotón, en la que rodaban de esta manera, y están viendo que lo hacen de forma correcta. Está claro que están en proceso de formación, es una carrera muy importante, la más importante del año para prácticamente el 99% de ellos, y ahí están viendo adelantando a una velocidad muy alta, entrando en una zona más estrecha, donde era muy importante rodar en cabeza antes de volver por la misma carretera de Águilas y ver el sprint masivo de unos 50 corredores. Valencia intentando mover el pelotón antes de tomar de nuevo la carretera de Águilas, también saltos de Andalucía, pero como estamos comentando, la velocidad era muy alta, era prácticamente imposible poner tierra de por medio, marcharse del pelotón. También Castilla y León, que contaba con un buen equipo infantil, País Vasco marcando el ritmo en las primeras posiciones, ya a punto de tomar esa carretera de Águilas, de enfilar los últimos 5 kilómetros de los 17 de los que se componía esta prueba, y como están viendo, continuos ataques, muy difícil marcharse. Está ya en la carretera de Águilas, los últimos kilómetros, Vigilantes, Madrid, Cantabria, País Vasco, Valencia tomando posiciones, también los murcianos Alberto Pérez, Jonathan Toro, que tratarían de colocarse en buena posición para el sprint a pesar de que ninguno era velocista. Y este que están viendo, el salto del corredor de Comunidad Valenciana, uno de los últimos ya antes de girar a la derecha, de afrontar el sprint y de ver cómo Fernando Álvarez, el dorsal número 27 de Castilla y León, se hacía con el oro por delante de Manuel Cabrillán de Andalucía y de Luis Vivian de Cataluña. Pues dura desde el primer momento, ya nada más que se fue el coche neutro, ataques y ataques y nada. Al final hemos llegado a la última recta todos juntos. En el sprint llegué en tercera posición y al final media recta sprintando hasta la meta. Media rueda saca al final. El oro para Fernando Álvarez de Castilla y León, la plata para Manolo Cabrillán de Andalucía y el bronce, ahí lo están viendo, para Manuel Vivian de Cataluña. Penúltima carrera de la mañana, última femenina, cadetes femeninas, una participación también numerosa, chicas que se conocían de la Copa de España, que comparten pelotón, que se saben ya cuáles son los puntos fuertes, los puntos débiles de cada una, y que ya iban a tener una prueba importante, 42 kilómetros, un circuito abierto por donde tendrían que afrontar un par de vueltas antes de volver aquí a esta línea de meta. Y nervios, los jueces midiendo las bicis, tomando las medidas oportunas antes de la salida, y a eso, a poco antes de las 12 del mediodía, se comenzaba con esta prueba cadete femenina. Salida que fue neutralizada hasta que se abandonó el municipio, el centro urbano de Lorca, y pronto verían también una alta velocidad. Tampoco hubo ataques importantes, ahí están viendo que sí que hubo movimientos, pero ninguna consiguió marcharse más allá de los 10-15 segundos. Por fortuna no hubo muchas caídas, sí que hubo una al principio donde dos corredoras de Aragón chocaron entre sí y tuvieron que abandonar lamentablemente. Pero finalmente las más fuertes que se conocen, ya saben, Alba Gómez, Dolores Gómez, también Isabel Martín, María Salomé Mazuela, incluso también la valenciana Alba Gómez, como hemos comentado, serían las corredoras que se vigilarían antes de un sprint masivo que también parecía cantado. La primera vuelta fue más tranquila a pesar de esos movimientos que estábamos viendo, arranques también de la corredora 58 de País Vasco, pero finalmente serían la segunda vuelta cuando se seleccionaría un poquito más el pelotón, dejando finalmente el grupo reducido a unas 20 unidades. La carrera de chicas, que tuvo estos contrastes, momentos muy rápidos, momentos más lentos, a punto de pasar por primera vez por línea de meta y completar el segundo y definitivo giro. La ciclista de Aragón, el dorsal número 7, que trató de marcharse poniendo tierra de por medio sobre sus compañeras, se trataba de Ana Monfort. Ahí está viendo también al presidente de la Española, a José Luis López Cerrón, siguiendo muy atento esta evolución de las corredoras de las cadetes, que entraban ya en la parte final, en la zona decisiva, para decidir la nueva campeona de España.
Y habría sprint con triunfo valenciano, Alba Gómez. Segunda posición para Isabel Martín, que se quedó muy cerquita del doblete. Y tercera para Dolores Gómez de País Vasco. No se ha hecho muy dura porque era toda llana, pero algunos palos sí que dolían bastante. Y en el sprint me he colocado mal y he salido por donde he podido y bueno, me ha salido bien. En el podio, recogiendo el mayor rojo igualdad de manos de Antonio Peñalver, Alba Gómez, segunda Isabel Martín y tercera, puntualizamos, Nekane Gómez de País Vasco. Enhorabuena, felicidades. Y se cerraba con la prueba reina, con la prueba más importante seguramente de estos campeonatos, 60 kilómetros infantiles. Estábamos viendo también al murciano concentrado, Alejandro Navarro en primera posición. Cadetes masculinos, corte de cinta, 60 kilómetros, un circuito duro, llano en la primera parte, pero con la ascensión a Almendricos que rompería el grupo en 1000 pedazos y que provocaría que muchos corredores no pudieran optar al título nacional de vuelta aquí en Lorca. Carrera movida, muy animada desde el principio. Selecciones como Galicia, como Comunidad Valenciana sobre todo, estaban muy interesados en que marchara la carrera rápida. Sabían que no contaban con un buen sprinter, por lo tanto debían de seleccionar desde el principio los murcianos, rodando muy juntos. Ahí los 5, a Marcos Blaya, Rubén González, Daniel Howley, Alejandro Navarro y Pedro Antonio Rodríguez, que completaron una buena carrera, finalizando 2 de ellos en el primer grupo de carrera. Los vascos, que también comentaban que les interesaba una carrera rápida, no querían una llegada al sprint. También ataques, de ahí están viendo el dorsal número 34, Alberto Muñoz de Castilla y León, intentando marcharse en un territorio todavía llano, pero esta es la dirección hacia Almendricos, en el cruce a la derecha, donde comenzaría la subida, donde comenzaría todavía no el puerto, pero sí el terreno ascendente, y se decidiría gran parte de este campeonato de España, con una ligera ventaja ahí para Iker Jiménez de Navarra. Y por atrás 2 corredores, un andaluz y un valenciano también, el dorsal número 45, Enrique Vidal. Y el que ven es el salto quizá más importante de la jornada, al menos el más largo al principio, el de Raúl Granados, también de la Comunidad Valenciana, un ciclista conocido aquí en la zona, porque suele correr todas las carreras de Murcia, de Andalucía, de Comunidad Valenciana, por supuesto, y que llegó a contar con casi un minuto de ventaja sobre el pelotón por atrás. Intentó también marcharse Alfonso Gastón, los navarros muy activos, pero Granados conseguiría comenzar el puerto con una ligera ventaja sobre el grupo, donde Madrid y Castilla y León tratarían de recortar su ventaja. Este es que están viendo, es de nuevo otro navarro, Josu Echeverría, el dorsal 84, que sería Cazado Granados el que coronaría, y lo están viendo últimas rampas de Almendricos con mucho público, coronaría con una ligera ventaja el puerto de Almendricos. Y por atrás se le uniría un grupito de unas 15 unidades donde marchaban Daniel Howley y Pedro Antonio Rodríguez, los dos murcianos de Valverde Team. A ellos se uniría un segundo grupito con otras 10 unidades, formando un grupo de 25 corredores. Entre ellos se encontraba el futuro campeón de España, ya que de ahí iba a salir el grupo que se decidiría la carrera. Sin embargo, a 5 kilómetros para el final, ahí ven a Daniel Howley controlando, pasando al relevo. A 5 para el final se marcharían por delante Iván Cobo de Cantabria y Hugo San Pedro de Madrid. Los dos contarían con un margen muy pequeño, de hecho parecía que iban a ser cazados. A 1 kilómetro el pelotón los tenía a la vista, pero lo dieron todo, insistieron hasta el final y finalmente ahí lo tienen con una distancia exigua, arrancando el cántabro Iván Cobo, que por muy poquito se proclamaría campeón de España, por delante de Hugo San Pedro, y por atrás, haciéndose con el bronce, el vasco Joseba Otaola. Al final, en el último kilómetro sacábamos 10 segundos, pero sí que iba tirando el más, porque le dije que ya que no podía, pero al final salté a unos 200 metros y sí que, porque veía que nos cogían, entonces salté a esos 200 metros y al final me cogió, pero al final le saqué nada al sprint. Último podio, campeón de España cadete, Iván Cobo, segundo Hugo San Pedro de Madrid y tercero Joseba Otaola de País Vasco. Finalmente se vieron todos los campeones de España con su maillot, luciéndolo frente al presidente de la Española, el presidente de la Murciana, el alcalde de Lorca y también Antonio Peñalver, despidiendo un gran fin de semana de ciclismo en Lorca. Adiós.